Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, agradecemos tu presencia en este lugar y la presencia de los hermanos y amigos que nos acompañan. Agradecemos también, Señor, porque la prédica de tu palabra, a través de los medios que tú has dispuesto, puede llegar hasta los hermanos que invocan tu nombre en sitios lejanos. Suplicamos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu en esta mañana, que el mensaje que vamos a escuchar haya sido guiado por Él, que lleve tu aprobación, Señor, y sea en nosotros para honra y gloria de tu nombre. Rogamos también bendigas los diezmos y las ofrendas que tu pueblo ha traído, fruto de las bendiciones que han recibido de ti durante esta semana. Y sirvan, Señor, para la expansión de tu obra. Son ruegos y súplicas que lo hacemos, Señor, confiando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, buenos días. Un feliz sábado para todos. Es para mí una alegría muy grande el poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Es también una gran responsabilidad. Ruego porque todos nosotros pongamos atención al mensaje de esta mañana. Es un mensaje, creo, muy importante. Lo es para mí y por eso he decidido compartirlo con todos ustedes. Vamos a iniciar este mensaje, leyendo nuevamente el texto bíblico que lo inspiró. En Job 28:18, por favor, abramos nuestras Biblias. La palabra del Señor nos dice, Job 28:18. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría, dice el Señor, es mejor que las piedras preciosas. Ante Dios, hermanos, las riquezas de este mundo, los títulos o la posición social no le otorgan al hombre valor alguno, ninguna virtud tampoco, ni le crean ningún derecho, y ni siquiera, hermanos, como dice el texto, se hará mención de ellos en el cielo. Ante el Señor, lo único que es valioso es la sabiduría, ¿verdad? Esto es el conocimiento profundo de Dios expresado a través del servicio a los demás. Vamos por favor a leer una cita de Maranatha, el carácter, cualidad del alma, correspondiente al día 3 de agosto. Por favor, la diapositiva número 1. Un carácter formado a la semejanza divina, nos dice la hermana Elena, es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina. Y escuchen lo que dice la hermana Elena, y en el cielo mejoraremos continuamente. No es que una vez que hemos alcanzado, ¿es cierto?, la perfección, aquí en el cielo no vamos a mejorar. Dice la hermana Elena que vamos a continuar mejorando. Lo único que vamos a llevar al cielo, nos dice la cita, es el carácter. Eso hace que sea muy importante, ¿verdad?, que nosotros nos esforcemos por forjar un carácter semejante al de Cristo. ¿Cómo lograrlo? Es el tema
sobre el cual vamos a hablar en los siguientes minutos. Pero antes, si me acompañan en oración, por favor. Suplicamos, amado Dios del cielo, que en estos momentos de meditación y estudio, la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, sea una realidad en cada uno de nosotros. Que el mensaje que vamos a escuchar sea un mensaje oportuno y corresponda a la necesidad de nuestra iglesia. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar dando un concepto acerca de lo que es el carácter, en las palabras de la hermana Elena. La cita la he tomado de la Review and Herald del 21 de abril de 1885. Ella nos dice, en la diapositiva 2, por favor, si los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos, y los sentimientos y los pensamientos combinados forman el carácter moral. Este es el concepto que nos da de carácter la hermana Elena. La combinación de pensamientos y sentimientos, dice, forman el carácter moral. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es el conjunto de ideas, razonamientos y solución a los problemas, ¿no es cierto?, que la mente elabora luego de procesar la información que captan nuestros sentidos o que le proporciona nuestra imaginación. ¿Y qué es el sentimiento? El sentimiento es el estado anímico que tenemos o la disposición emocional hacia las cosas, los hechos y las personas. Los dos, pensamientos y sentimientos combinados, nos dice la hermana Elena, forman el carácter, ¿sí? Lo que quiere decir que para cambiar nuestro carácter, debemos cambiar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos también, ¿verdad? Lograrlo no es tan sencillo ni tan rápido como muchos de nosotros quisiéramos. La transformación, el Señor lo sabe, ¿no es cierto? Dios lo sabe y sabe además que solos nunca podríamos lograrlo. La transformación del carácter es una empresa que requiere la participación tanto de Dios como del hombre. Es una empresa humano-divina, como acostumbramos decir, ¿verdad? Del libro Mensajes para los Jóvenes, el capítulo titulado Perfeccionamiento del Carácter, vamos a leer lo siguiente. Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del carácter. Un carácter noble, completo, no se hereda, ni lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter, lo desarrollamos sosteniendo duras batallas contra el yo. Esto nos lo dice la hermana Elena, que para desarrollar un carácter noble hay que librar duras batallas contra nuestro yo. Lo que quiere decir, hermanos, que tanto los pensamientos y los sentimientos están firmemente arraigados en cada uno de nosotros y por ende todas sus características, sean positivas o sean negativas. De ahí que cambiar nuestro carácter no sea un asunto fácil. Todo lo que tiene que hacer un corredor para correr en dirección opuesta es girar su cuerpo y emprender la marcha y continuar la marcha, ¿verdad? Ese cambio toma
No, tan solo un instante. Con el carácter no ocurre de la misma manera. El cambio se caracteriza más o se asemeja más a hacer girar un acorazado en alta mar. El cambio comienza cuando el capitán hace girar el timón, pero ha de tardar mucho tiempo antes que el giro sea completado. Cambiar el carácter puede tomar meses, puede tomar años, quizá toda la vida. Y como dice la hermana Elena, aún en el cielo vamos a estar mejorando continuamente. La demora y las complicaciones pudieran resultar frustrantes, ¿verdad? Pero a pesar de ello, el cambio de carácter es completamente, enteramente posible, a pesar, no obstante, la imperfección, el grado de imperfección que hayamos alcanzado. La buena noticia, hermanos, es que no solo los rasgos negativos están firmemente arraigados en nosotros, también lo están los rasgos positivos. Y cambiarlos tampoco será nada sencillo. En resumen, los rasgos positivos y negativos del carácter están firmemente arraigados en los pensamientos y sentimientos. Sin embargo, aunque lento y difícil, el cambio es posible. Este es el primer aspecto fundamental que debemos tener en cuenta respecto del cambio de nuestro carácter. El segundo aspecto a considerar tiene que ver con la conversión. La formación del carácter cristiano requiere una conversión. Quiere decir que nosotros debemos dejar de lado todos nuestros pensamientos y todos nuestros sentimientos y adoptar como nuestros los pensamientos y sentimientos de Jesús. Según la Biblia, todos nacemos con caracteres defectuosos, alejados de la presencia de Dios. Nos lo dice el Salmo 51:5. Por favor, la diapositiva 4. Leemos: En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó buenos en gran manera, según Génesis 1:31. Y mediante el Santo Espíritu que moraba en sus corazones, nuestros primeros padres permanecían en comunión con Dios. El problema comenzó cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. En aquel momento rompieron su relación con Él y el Espíritu Santo los abandonó, ocasionando con esto su muerte espiritual. Desde entonces los hijos de Adán y Eva únicamente somos dotados de vida física. Nosotros espiritualmente nacemos muertos. Y es únicamente Dios a través de su Santo Espíritu que puede crear vida espiritual en nosotros. La Biblia llama a esto el nuevo nacimiento, según Juan 3:3. Sin embargo, hermanos, debemos saber que la llegada vivificante del Espíritu Santo no es igual a cuando se enciende una lámpara y la estancia queda iluminada de inmediato. La llegada del Espíritu Santo se asemeja más cuando ponemos levadura en una masa de harina. La levadura, al amasar la harina, se esparce lentamente, ¿cierto? Y cada vez que lo hace, cada parte de la masa que toca se leuda y se transforma. Así obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Con el paso del tiempo, toca todas nuestras partes defectuosas del carácter, las tendencias hacia el mal y las transforma. El aceptar a Cristo en nuestro corazón es solo el primer paso en la conversión. La formación del carácter es una obra que continuará
por el resto de nuestras vidas, y aún en el cielo, nos dice la hermana, que estaremos mejorando continuamente. Además, la obra de la restauración del carácter no es una obra gratuita. Exige un esfuerzo consciente y constante de nuestra parte. El abandono de los malos hábitos generalmente causa dolor, causa sufrimiento y muchas veces exige el abandono de nuestros proyectos o de nuestros objetivos personales de progreso material. Es el precio que debemos pagar y debemos estar dispuestos a hacerlo. Son muchos los defectos de carácter que nos afectan. A continuación hablaremos un poco de esto. En agosto de 1994, la revista Adventista publicó una serie de artículos con el título Los Adventistas y la crisis familiar. Según los autores Fred Kaczynski y Audrey Johnson, las familias adventistas en Norteamérica experimentan las mismas disfunciones o problemas que el resto de la sociedad. Esto lo podemos encontrar en la revista Adventista del 18 de agosto de 1994, la página 17. La encuesta encontró que un 30% de los adventistas entrevistados había sido víctima de algún tipo de abuso físico en su hogar antes de cumplir los 18 años, que el 43% había sufrido algún tipo de abuso emocional y que el 16% había experimentado abuso de tipo sexual o incestuoso. Además, el 37% habían vivido con alguna persona adicta al alcohol o a las drogas o a ambos. El 7% había intentado suicidarse y el 3% era o había practicado la homosexualidad o el lesbianismo. Aunque parte de este abuso fuera infligido por personas que no sean adventistas, es acertado, hermanos, reconocer que entre los adventistas del séptimo día existe el problema del abuso. Esto equivale, hermanos, a decir que los adventistas del séptimo día, al igual que el resto de la sociedad, tienen serios problemas de adicción, puesto que la adicción proviene del abuso, de una conducta, el abuso produce una conducta adictiva. El concepto de adicción empezó a utilizarse en referencia al alcohol. Luego se habló de adicción química para incluir los narcóticos, el tabaco y la cafeína. En la actualidad se ha descubierto que los seres humanos pueden llegar a ser víctimas de una gran variedad de conductas obsesivo-compulsivas más allá del alcohol y de las drogas. La adicción no es otra cosa que la dependencia o esclavitud a un hábito destructivo, más allá al cual el adicto no se puede negar. El satisfacer su adicción produce en el adicto un terrible sentimiento de culpabilidad, lo cual causa dolor y ansiedad y demanda más de la misma actitud para anestesiar el malestar producido. Sin embargo, cada acto adicional produce más culpabilidad y una mayor necesidad de lo mismo. La adicción, hermanos, es un círculo vicioso que se agranda a sí mismo y causa enfermedades, destruye la familia, le lleva a la ruina económica, lo lleva a la cárcel y en casos extremos produce la muerte. La adicción no se limita únicamente al uso del alcohol o narcóticos. En la actualidad también se habla de adicción en el ámbito de la alimentación, el trabajo, el sexo, etc.
Las personas que padecen trastornos alimentarios como la bulimia, la anorexia o que comen entre comidas, muestran los mismos síntomas de ansiedad e irritabilidad que muestran los adictos a las sustancias químicas. En ambos casos el organismo reacciona igual, por lo cual podemos concluir diciendo que la alimentación compulsiva es también una adicción. Otra de las adicciones a la que nos enfrentamos es la adicción al sexo. En esta área el concepto se repite: él o la adicta padece de un deseo compulsivo y obsesivo muy difícil de controlar. Algunas personas son adictas al placer que produce el acto y a la excitación de la experiencia, pero el hecho solo les proporciona alivio temporal a su ansiedad y además un sentimiento de culpa que prácticamente las obliga a buscar una nueva experiencia. Existen también los adictos al trabajo. En la actualidad esta adicción es probablemente una de las más difíciles de identificar y la razón es muy sencilla. Nuestra sociedad gratifica esta arte. Los jefes se agradan de los empleados que son trabajadores, que dedican 80 horas a la semana cuando el requerimiento es tan solo de 40, especialmente de aquellas personas que tienen un salario fijo y que no ganan sobresueldos por horas extras. Existe la adicción a cuidar a los demás, a ir de compras, a las relaciones sociales, a quererlo controlar todo, al internet, a la religión incluso, etc. Todas las adicciones que se han mencionado son actividades que en sí mismas son legítimas. La Biblia las considera legítimas, se transforman en una adicción, en un hábito malsano cuando las llevamos al exceso, cuando somos intemperantes en su práctica. De la Review and Herald del 25 de septiembre de 1888 vamos a leer la siguiente cita, por favor. No hay pecado en el hecho mismo de comer y beber, casarse y darse en casamiento. En los días de Noé era legítimo casarse como lo es hoy, siempre que lo que es legítimo sea considerado decorosamente y no sea llevado a excesos pecaminosos. Y en Testimonios acerca de la conducta sexual, la página 131, nos dice: llevar al exceso lo legítimo, dice la hermana Elena, constituye un grave pecado. Aunque en la Biblia no se utiliza el término de adicción, las formas como describe el pecado concuerdan con lo que hoy nosotros entendemos como adicción. Uno de los mejores ejemplos que tenemos de esto lo podemos encontrar en el libro de Romanos, el capítulo 7, los versos 18 al 20. Por favor, abramos nuestras Biblias, vamos a leerlo. Romanos 7, 18 al 20 nos dice: y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas el efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Pablo describe en este pasaje la condición que hoy conocemos como adicción. El mal que mora en mí, dice, obra en mí. Habíamos dicho que para que se produzca un cambio en nuestro carácter es necesario la participación divina y la participación humana. Vamos a ver cuál es la parte que Dios hace en la transformación de nuestro carácter. Vamos a leer San Juan, el capítulo 16, el versículo 8. San Juan 16, versículo 8. La palabra del Señor nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. El Señor Jesús se refiere aquí al Santo Espíritu, ¿verdad? Esta es la parte de Dios que no podemos hacer nosotros, convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Según la revista Time del 7 de marzo de 1994, en la página 50 y 52, leemos: Baruch Goldstein, un israelita, se levantó temprano de mañana el 25 de febrero de 1994. Se vistió rápidamente, tomó un rifle automático y salió a la calle. A las 5:30 llegó a la mezquita Ibrahim en la ciudad de Hebrón, en Israel. Un guarda musulmán bloqueaba la entrada, pero Baruch lo golpeó con la culata del rifle y entró corriendo a la mezquita. Durante los 10 minutos siguientes les disparó a numerosos adoradores. Al final habían 30 muertos y decenas de heridos. Mientras tanto, Baruch fue herido de muerte por algunos airados palestinos. En la confusión que siguió, varias personas fueron abatidas por la turba o heridas por soldados israelíes que no sabían lo que estaba ocurriendo. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál fue la causa de aquel crimen? La revista Time lo expresó muy bien. Baruch era un hombre lleno de odio por las terribles agresiones del pueblo musulmán a su nación, que quiso en esa mañana tomar venganza, asesinando a tantos árabes como le fuera posible. Con seguridad, Baruch pensaba que su actitud era correcta, que sus motivos eran justos y que sus acciones eran absolutamente justificadas. Al igual que lo hacen tantos árabes mártires que se inmolan, ¿cierto?, en medio de sus enemigos. El pecado, hermanos, siempre aparenta ser correcto, pero la Biblia en Isaías 64:6 nos declara lo siguiente. Por favor, la diapositiva 7. Vamos a leerlo todos, hermanos. Dice la palabra del Señor: todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Tal vez esta versión no corresponda con sus Biblias, fue tomada de la Nueva Versión Internacional. Si queremos transformar nuestro carácter, el asunto clave para todos nosotros consiste en mirar nuestros pecados desde el punto de vista que Dios los ve. Porque como lo acabamos de leer, el Señor declara que todas nuestras justicias son trapos de inmundicia. Es fácil reconocer la maldad en el crimen de Baruch. Sin embargo, los principios que están detrás de este enorme pecado están también detrás de todas aquellas pequeñas faltas que nosotros cometemos a diario. Esos principios los conocemos, ¿verdad? Son los 10 mandamientos. De hecho, nuestras pequeñas faltas son más letales que la actitud de Baruch, porque por ser pequeñas pasan desapercibidas o simplemente no las consideramos como pecado y pensamos tal vez que en el juicio no van a ser tomadas en cuenta y nos equivocamos, porque sea por un grotesco crimen o por una en apariencia inofensiva mentira, nuestros nombres van a ser borrados del libro de la vida. La pregunta necesaria es:
¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos en pecado cuando nuestras acciones nos parecen tan correctas y justas? Y la respuesta es muy sencilla, hermanos. Llana y sencillamente no podemos darnos cuenta de que estamos en pecado. Si queremos reconocer nuestra maldad, es necesario que alguien externo intervenga para mostrarnos todo lo que está mal en nuestra vida. ¿Y quién es ese alguien externo que nos mostrará lo que está mal en nuestra vida? Lo sabemos, ¿verdad? Dios. Toda la ayuda que necesitamos para comprender la verdad acerca de nuestros pecados proviene de Dios y únicamente de Él. En la diapositiva 8 vamos a leer dos versículos. Uno ya lo leímos y el otro lo vamos a leer en estos momentos. 16:8 dice: y cuando venga Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y San Juan 16:13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta es la parte que Dios realiza en nuestro favor. Guiarnos hacia la verdad y convencernos de pecado. Gracias a Dios que el Espíritu Santo siempre toma la iniciativa para mostrarnos lo que está mal en nuestra vida. Esta, hermanos, es una de las pocas partes del plan de salvación que no requieren de nuestro consentimiento previo. Y es bueno que sea así, porque si Dios no interviniera, nosotros moriríamos en nuestro egoísmo. Cuando el hombre fue creado, lo dijimos, creo, fue creado bueno en gran manera. Entonces el motivo que lo guiaba era el amor, pero ante la desobediencia al mandato divino, ese motivo cambió, migró hacia el egoísmo. La hermana Elena, en El Camino a Cristo, la página 25, afirma: por la desobediencia, cuando Adán y Eva pecaron, el egoísmo reemplazó al amor. Y en el libro Mente, Carácter y Personalidad nos dice: por la desobediencia se pervirtieron las facultades del hombre y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza se debilitó de tal manera que le resultó imposible resistir al poder del mal. El amor es la motivación divina, el egoísmo es la motivación satánica. Todos los motivos errados surgen del egoísmo. Los celos, la codicia, el odio, los resentimientos, etc., surgen del egoísmo. El egoísmo es la fuente del mal, es la raíz de toda enfermedad. Literalmente, ¿verdad? Es la raíz de toda enfermedad. Vamos a detenernos un poco en tres de algunos motivos, ¿sí?, en los que son más representativos. Y se ha escogido la vergüenza, el temor y la ira. Los tres nacen en un momento muy temprano de la historia de la raza humana. Cualquiera que logre identificar y entender estas tres motivaciones habrá progresado bastante en el proceso de transformar su carácter. La vergüenza. Según Génesis 2:25, lo vamos a leer, por favor, abramos nuestras Biblias en Génesis 2:25. Nos dice la palabra del Señor que Adán y Eva estaban desnudos
y no se avergonzaban. Sin embargo, tan pronto como pecaron, sintieron vergüenza. La Biblia no utiliza la palabra vergüenza, pero podemos deducirlo por la descripción que hace. En Génesis 3:7 leemos lo siguiente: y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta descripción hace mención, ¿verdad?, claramente de que Adán y Eva sintieron vergüenza cuando desobedecieron a Dios. El temor. Luego de la desobediencia, cuando Dios vino a visitar a Adán y Eva, ellos huyeron y se escondieron entre los árboles del jardín. Cuando Dios los encontró, les preguntó ¿por qué habían huido? Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aunque es posible que la ira también se haya manifestado inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, la primera vez que se menciona la ira en la Biblia es cuando Caín y Abel discutieron respecto a cuál sacrificio era el más aceptable delante de Dios. Génesis 4, del 6 al 8 nos dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es importante, hermanos, aclarar que la vergüenza, el temor y el enojo, la ira, al igual que otras emociones, son dones entregados al hombre en el momento de su creación. Son bendiciones destinadas a protegernos de los peligros físicos y morales que nos amenazan. Se tornan perjudiciales cuando permitimos que traspasen los límites que dicta la temperancia. La persona que siente vergüenza adquiere una conciencia aguda de sí mismo y de los límites que existen entre su persona y los demás. Sin la vergüenza no existiría el pudor, la privacidad y la intimidad. Los sentimientos de vergüenza, al igual que otros sentimientos dolorosos como la ira, la tristeza y el miedo, nos indican que algo malo está sucediendo en nuestras vidas y nos motivan a cambiar. Igualmente, el temor es una emoción que en condiciones normales es saludable. Aflora la proximidad de un peligro o de una amenaza y viene acompañado por un vivo deseo de evitarlos. Nos ayuda a preservar la vida y actúa como estímulo en el cumplimiento de nuestros deberes. ¿Y qué decir de la ira? La ira es saludable si la utilizamos apropiadamente y después nos deshacemos de ella. Pero si permitimos que se desborde y salga de nuestro control, puede dañarnos a nosotros y a las personas que nos rodean. Como ya lo hemos dicho, el enojo es parte de nuestra humanidad. Incluso Jesús sentía enojo por la maldad. Sin embargo, hacia el final de su vida, Jesús perdonó a sus enemigos y reveló un elemento de gran importancia para el control de la ira y la salud mental: el perdón. La Biblia nos da una visión más amplia de cómo lidiar con la ira de manera apropiada. Vamos a leer en Levítico 19:17. La palabra del Señor nos dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado.
Aquí la idea es enfrentar los hechos entre las partes y lidiar con los errores, ¿sí? En lugar de dejar que provoquen resentimiento y depresión. Ahora vamos a leer en Efesios 4, 26 y 27. El consejo en este texto es: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Albergar ira y guardar resentimiento produce enfermedad y severos problemas psicológicos. La manera saludable de conservar la paz mental es lidiar con los problemas en el momento en que se producen y después olvidarlos y perdonar lo que está en el pasado. En todo esto, el Santo Espíritu es quien nos muestra los límites entre lo que es correcto o no. Es el único que nos guía a la verdad y nos convence de pecado. Esa es la tarea de Dios en nuestro favor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar nuestro carácter? Orar, ¿sí? Orar es una de las primeras cosas que podemos hacer para cambiar nuestro carácter. Si usted está luchando con la dieta, el sexo o cualquier otra forma de conducta compulsiva, pida a Dios que le ayude a entender cómo trabaja en su mente esa tentación y en especial pida que le ayude a identificar los motivos que originan esas conductas para poder enfrentarlas. Vamos a leer en el capítulo 3, la página 29 del Camino a Cristo, la siguiente cita. El hombre ve lo que aparece, mas el Señor ve el corazón. Ve el corazón humano con sus encontradas emociones de gozo y de tristeza, el extraviado y caprichoso corazón, morada de tanta impureza y engaño. Él sabe sus motivos, sus mismos intentos y miras. Id a Él con vuestra alma manchada como está. Como el salmista, abrid sus cámaras al ojo que todo lo ve, exclamando: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ensáyame, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ved si hay en mí algún camino malo, y guíame por el camino eterno. El abrir nuestra mente para que Dios la examine y nos muestre todo lo que hay en ella es algo muy valioso para lograr cambios en nuestra manera de pensar. Prácticamente es el primer paso que nos toca dar en la obra de nuestra restauración. Cuando usted ora igual que David, pidiendo al Señor que examine su vida, lo más probable es que no ocurra nada extraordinario. No se escucharán voces, no se verán luces en el cielo, pero esto, hermanos, no significa que el Señor no escuche nuestras oraciones. Hay que seguir orando, hay que seguir pidiendo que se opere un cambio en nuestra mente. A su tiempo, el Señor le dará el conocimiento que necesitamos, o nos dará el conocimiento que anhelamos recibir. La revelación que esperamos puede ocurrir en un lugar propicio, como aquí la iglesia, mientras se escucha la palabra del Señor, o mientras se participa en un estudio. O puede llegar en la manera y circunstancias más comunes, en medio de la conversación con un amigo, o quizá camino a casa después del trabajo, el Señor nos muestre algún hecho o detalle peculiar, ¿sí?, que nos aclare las ideas. Hay veces que los detalles de razonamiento parecen venir de la nada, a través de un pensamiento que nos llega con la certeza de que es Dios quien lo puso allí. Sin embargo, debemos saber que uno de los métodos, hermano, que uno de los métodos favoritos que Dios utiliza
para ayudarnos a comprender nuestros errores son las pruebas y el sufrimiento. Es uno de los métodos favoritos de Dios, las pruebas y el sufrimiento. Elena G. de White dijo que las pruebas de la vida son instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. El discurso maestro de Jesucristo, la página 15. Así que no se sorprenda si después de elevar sus oraciones, las dificultades en lugar de disminuir, aumentan. En vez de entristecerse y desanimarse, agradezca porque el Señor le da la oportunidad de conocer mejor los defectos del carácter que le impiden acercarse a Dios. Otra de las cosas que podemos hacer en la lucha por cambiar nuestra forma de pensar es hablar a otros, ¿sí?, de nuestros defectos de carácter. Generalmente en la iglesia no se aconseja mucho este método, ¿no es cierto? Pero es otra de las formas eficaces de mejorar nuestro carácter. Hablar a otros, ¿sí?, de nuestros pecados. El hacer un esfuerzo por expresar oralmente lo que pensamos en los momentos de tentación hace que mejore nuestra capacidad para enfrentar. Si usted está siendo tentado y habla a otro de esa tentación, lo va a capacitar, ¿sí?, mejor para poder enfrentar esa misma tentación. Vamos a leer en Gálatas 6:1, por favor, la diapositiva 2. La palabra del Señor dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo aquí nos aconseja hablar de nuestros defectos, de nuestros pecados, solo que lo hace desde la perspectiva del hermano fuerte espiritualmente, que se acerca para reconvenirnos. También será apropiado para el hermano que está siendo tentado acercarse al cristiano experimentado voluntariamente y pedir ayuda. Y creo, hermanos, que es preferible acercarse voluntariamente, ¿sí?, para evitar una situación que nos avergüence, para evitar el momento en que los otros hermanos consideren necesario acercarse a nosotros, ¿sí?, para hablar del problema. Es menos vergonzoso. Obviamente hay que tener cuidado, ¿sí?, al momento de seleccionar la persona con la cual nos vamos a sincerar. Debe ser en verdad un cristiano experimentado, fuerte espiritualmente, confiable, discreto y del mismo sexo, que con preferencia haya superado problemas similares a los que nosotros estamos pasando. Otra forma, dentro de las cosas que nosotros podemos hacer para cambiar, es participar en un grupo de apoyo. Otro de los métodos igualmente eficaces para obtener una mejor comprensión de los defectos de nuestro carácter es el de participar dentro de un grupo pequeño de apoyo que haya hecho un voto de confidencialidad. Algunas de las mejores ideas que se reciben de esta manera, no solo al exponer nuestras propias dificultades, sino también al escuchar las dificultades que están atravesando los demás. A menudo la experiencia ajena nos concede una idea más clara y más general o la visión que necesitamos para lidiar con nuestros propios problemas. Otro método, hermanos, para cambiar nuestro carácter
consiste en escribir nuestras faltas, ¿sí? En redactar nuestros errores. Esto nos ayuda a visualizarlos mejor. Nosotros mismos podemos convertirnos en ese alguien con quien se puede comentar los conflictos en confianza. Y la mejor manera de hacerlo es escribiendo. Escribir es una de las mejores maneras que tenemos a nuestro alcance para comprender mejor los asuntos que nos inquietan. Es más fácil, más discreto, ¿sí?, que hablar con otra persona. Ahora algo muy importante, hermanos. Para quienes anhelan alcanzar el perfeccionamiento de su carácter. Buscar inteligencia y discernimiento. Si llamas a la inteligencia, nos dice Proverbios 2, 3 al 5, la diapositiva del 13, por favor, según la Nueva Versión Internacional. Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Salomón dijo que si buscamos la inteligencia y el discernimiento del mismo modo que buscamos el oro o la plata, que sería del mismo modo que si buscáramos el dinero, llegaríamos a ser temerosos a Dios. En Job 28:28 leemos: Y dijo al hombre, Job 28:28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Sí? Estamos buscando inteligencia y discernimiento. Y Job nos dice cómo hallarlo. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia, ¿verdad? Ya sabemos cómo hacerlo. La Biblia es el lugar más obvio, hermanos, para comenzar la búsqueda. No buscamos solamente entender nuestra conducta errada. Lo más relevante es el discernimiento, aprender a identificar nuestras actitudes, nuestros motivos, nuestros deseos erróneos, para luego eliminarlos. Y para eso la Biblia es la más valiosa herramienta de que disponemos. Juntamente, claro está, con los libros de profecía. Es por tanto de suma importancia saber cómo estudiarlos. De la matutina en lugares celestiales del día 11 de mayo, cómo estudiar las Escrituras, citamos la siguiente cita. El siguiente texto. La diapositiva 14, por favor. No es suficiente, dice la hermana Elena, estudiar la Biblia como se estudian los libros, los otros libros. Para entenderla con certeza, el Espíritu Santo debe mover el corazón del investigador. El mismo Espíritu que inspiró la palabra debe inspirar también al lector de la palabra. Entonces se oirá la voz del cielo. Tu palabra, oh Dios, es verdad. Será el lenguaje del alma, nos dice la hermana Elena. El conocimiento de Dios no se obtiene sin esfuerzo mental. Debemos estudiar con diligencia la Biblia, pidiéndole a Dios la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entender su palabra. Deberíamos tomar un versículo y concentrar la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró en ese verso y luego meditar en ese pensamiento hasta hacerlo nuestro. Solo así sabremos lo que dice el Señor. Debemos meditar en ese pensamiento, en el pensamiento de Dios, hasta hacerlo nuestro. Una segunda fuente para buscar inteligencia y discernimiento la podemos encontrar en libros cristianos y en libros seculares que analicen el problema. Si los leemos cuidadosamente, podremos extraer de ellos criterios valiosos
que nos ayudarán a comprender mejor nuestra situación. Otra fuente donde los cristianos pueden encontrar luz para una mejor comprensión de su carácter es a través de un examen propio. Así nos lo dice la hermana Elena. Del libro Obreros Evangélicos, del capítulo del examen propio, citamos lo siguiente. Si escudriñasen detenidamente cada circunstancia de la vida diaria, escuchen hermanos, si escudriñasen detenidamente cada circunstancia de la vida diaria, conocerían mejor sus propios motivos y los principios que los rigen. Esta recapitulación diaria de nuestros hechos, para ver si nuestra conciencia nos aprueba o condena, es necesaria para todos aquellos que quieran alcanzar la perfección del carácter cristiano. Esta recapitulación diaria, dice, es necesaria para alcanzar, ¿cierto?, la perfección del carácter. Todos los días debemos recapitular, ¿sí?, cuando ya nos disponemos a descansar, todo lo que ha ocurrido durante el día, buscando encontrar las cosas malas que hemos cometido. El Señor no podrá justificarnos ni salvarnos hasta que abandonemos esa actitud de encubrimiento. ¿A qué encubrimiento se refiere? Este escudriñamiento diario de nuestra vida debe ser hecho con suma honestidad, porque existe en nosotros la tendencia a echar a otros la culpa de nuestros errores, a no admitir la responsabilidad sobre nuestros actos. El Señor no podrá justificarnos ni salvarnos hasta que abandonemos esa actitud de encubrimiento y negación y practiquemos la honestidad para con Dios y para con nosotros mismos. Y para terminar, queridos hermanos, de esta meditación, quiero poner en su consideración una pregunta. ¿Cuán perfectos consideran tenemos que llegar a ser para alcanzar la salvación? Yo personalmente considero que el único perfecto en todo es Dios. Y por lo tanto creo que no podré conocer el momento en que lleguemos o que llegue a ser suficientemente bueno para ser salvo. Como dice la hermana Elena, vuelvo a repetir, aún en el cielo estaremos mejorando. Solo Dios sabe qué grado de perfección necesitamos para ser salvos y nos va a ayudar a alcanzar ese nivel. Simplemente debemos esforzarnos en hacer lo que el Señor requiere que hagamos y confiar en que Él nos preparará en todo y que lo hará a tiempo. Y para concluir definitivamente, hermanos, deseo compartir con ustedes la mejor definición de un carácter perfecto que he encontrado. Se halla en palabras de vida del Gran Maestro. Vamos a leer. Dice la hermana Elena, la plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso a ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de adentro. Palabras de vida del Gran Maestro, la página 317. Espero, queridos hermanos, que esta meditación haya sido de ayuda en nuestro anhelo por ser cada día más semejantes a Jesús. Te damos las gracias, amado Dios, que estás en el cielo, porque en esta mañana nos has enseñado que
aunque lento y difícil, el cambio es enteramente posible. Porque a través de tu Santo Espíritu nos muestras los defectos de nuestro carácter y obras en cada uno de nosotros la perfección necesaria para nuestra salvación. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.